VM Radio presenta. En VM existe la libertad de cátedra. Los comentarios emitidos por el autor de esta presentación son responsabilidad exclusiva del mismo y no necesariamente representan el punto de vista de la universidad. Buenas tardes a todos los presentes, alumnos, profesores y autoridades que nos acompañan en este gran momento. También a las personas que nos sintonizan en VM Radio, sean todos cordialmente bienvenidos. Me honra extenderles la más cordial bienvenida en nombre de la Universidad del Valle de México a la conferencia magistral El nuevo rol del profesionista en Relaciones Internacionales en la nueva normalidad, con dos invitados especiales, agentes diplomáticos de alto nivel que nos honran con su presencia el día de hoy y que además compartirán con nosotros sus experiencias en la vida diplomática. En un momento tendremos en el foro al embajador Luis Ortiz Monasterio, embajador en retiro del Servicio Exterior Mexicano, agente diplomático, defensor de los derechos humanos en nuestro país e invitado especial. También al ex embajador Alfonso Segbe Camarena, geopolítico, ex embajador y secretario técnico de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado de la República, e invitado también especial en este gran momento. A continuación me permitiré presentarles a las autoridades que el día de hoy nos acompañan. Tenemos al maestro Gilberto Ortiz Flores, rector del campus. También tenemos a la doctora Elvira Luna Hidalgo, directora nacional de los programas de Ciencias Sociales, y a otras autoridades que nos acompañan en este momento. Ahora le damos el uso de la voz a nuestro rector del campus para dar un mensaje de bienvenida a todos los asistentes. Le cedo la voz. Muchísimas gracias, maestra Gaby. Es para mí un honor el día de hoy estar aquí con ustedes. El poder ser testigo de este nuevo formato, como nos expresaba la doctora hace un momento, y eres pionera, ¿no? Entonces, gracias, maestra, por esta oportunidad. Pero quiero desearles a ustedes, darle la más cordial bienvenida a esta su casa, VM Campus Lomas Verdes, saliendo desde VM Radio. Hoy, el día de hoy, tendremos una magna conferencia, una charla con dos personas que nos ayudarán a terminar el proceso de formación de nuestros estudiantes. Tuve la oportunidad de platicar hace un momento con los ex embajadores y les decía que su compartir, sus experiencias, su vida, permitía a nuestra institución seguir formando y cumpliendo nuestra misión. Nuestra misión es formar personas productivas que agregan valor a la sociedad. Nosotros los acompañamos con un proceso de formación académico y ellos en este momento, el compartir su idea, sus experiencias de vida, todas las anécdotas y probablemente las líneas que tendremos que ir dibujando hacia el futuro, nos permitirán seguir formando a las personas. También quiero darle la más cordial bienvenida a todos nuestros estudiantes que el día de hoy están aquí en el foro. Gracias porque ha sido seleccionado entre un grupo de diferentes semestres y son ustedes las personas las que queremos que estén aquí, porque sabemos que nos representan, porque sabemos que han tomado un liderazgo preponderante en su salón de clase, en el día a día. Gracias por estar aquí. Y a todos los demás estudiantes, a las personas que nos ven a través de VM Radio, disfrutemos esta conferencia y tratemos de entender este nuevo rol. Hoy el mundo va cambiando y nos permite a nosotros ir modificando nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestro compromiso para dar respuesta a la sociedad que nos lo pide el día de hoy. Pues bienvenidos, gracias maestra Gaby, gracias doctora por estar aquí presente y organizar este evento. Agradecemos las palabras del maestro Gilberto Ortiz Flores e invitamos también a dar unas palabras a la doctora Elvira Luna Hidalgo. Por favor, directora, adelante.
Muchas gracias, pues muchas gracias Gaby, muchas gracias ingeniero por este espacio que abren para nuestros estudiantes y por supuesto que todo aquello que organizan desde el interior de los campus se pueda ver reflejado por conducto de UVM Radio y que bueno, pues todos nuestros estudiantes tengan acceso justo a todas estas experiencias que sin duda pues agradecemos también a los excelentísimos que nos acompañan el día de hoy. Luis Ortiz Monasterio y el excelentísimo Alfonso Segbe Camarena. Sin duda, sin ustedes, que son quienes convocan a nuestra comunidad para poder tener estas experiencias, transmitirlos y enriquecer el proceso de formación de nuestros estudiantes. Y bueno, por supuesto, agradecer a todos aquellos que nos ven en la transmisión, ya que esta oportunidad se brinda y se abre para todos nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, sean bienvenidos. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Muchas gracias y esperemos disfruten esta entrevista. Muchísimas gracias, doctora Elvira, y también al doctor Gilberto. Y bueno, vamos a proceder a dar la semblanza de nuestros invitados especiales y voy a comenzar con el embajador Luis Ortiz Monasterio. Fue embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Islámica de Irán y en forma concurrente ante la República Islámica de Afganistán, la República Islámica de Pakistán y las repúblicas de Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán. Fungió como vicecónsul y agregado civil a la Embajada de México en La Habana, Cuba. Igualmente fue secretario de la Embajada de México en San José, Costa Rica y en la República Dominicana. Asimismo, tomó el cargo de jefe de Cancillería y otros cargos relevantes dentro de la Secretaría de Gobierno, SEGOV. Fue cofundador del Centro Latinoamericano de Estudios Estratégicos, fundador de la Dirección General de Derechos Humanos en SEGOV y cofundador de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. También, en sus últimos años, como agente diplomático, fue embajador de México en Jamaica, cónsul general de México en Miami, Florida, y cónsul general de México en Dallas, Texas, y embajador de México en Colombia. También tenemos aquí, en este foro, al ex embajador José Alfonso Segbe Camarena, y en sus primeros años como agente diplomático fue asesor y coordinador de asuntos de diplomacia parlamentaria en el Senado de la República. También fue agregado ambiental con rango de ministro en las representaciones diplomáticas de México en Estados Unidos, Canadá y la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y la Unión Europea. Fungió como director general de Cooperación Internacional y Vinculación Interinstitucional de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, mejor conocidas con sus siglas ASEA. Tomó el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Islámica de Irán y en forma concurrente ante la República Islámica de Afganistán, la República Islámica de Pakistán y la República de Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán. En los últimos años fue titular de la Dirección Ejecutiva de Estrategia y Diplomacia Pública, con sus siglas DEEDP, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, CRE, y encabezó el Centro México-Catar en Doha para la Copa Mundial FIFA 2022. Actualmente es secretario técnico de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios de la 65ª Legislatura. Antes de comenzar con la participación de nuestros ponentes, iremos a un breve corte. Los esperamos aquí. Gracias.
que es lo más importante. Y acabamos de ganar el campeonato y estamos muy felices de haber participado. Pues es importante demostrar lo que es nuestra garra lince. Para mí el significado de Interlince es un equipo, es familia, es unión más que nada. ¿Qué expectativa tengo? Que serán los mejores interlinces. Este es un evento muy padre que espero que en algún momento de mi vida vuelva a experimentar. Lo que esperamos de estos juegos es divertirnos, conocer más gente y pasarla muy bien, pero principalmente ganar. Lo que espero de este Interlinces es dedicación, amor y mucha diversión. Cuando tu hijo escoge preparatoria, se enfrenta a la primera gran decisión para su futuro y lo único que necesita es certeza. Por eso, si estudia en la Prepa Internacional VM, con un programa bicultural que ofrece clases en inglés y francés, le da 70% más certeza de terminar la universidad. Prepáralo desde hoy para darle certeza a su futura vida universitaria. Prepa Internacional VM. ¡Prepárate! La mayoría de las personas no saben qué hacen los desarrolladores de videojuegos. Muchos creen que se la viven sentados frente a una computadora programando, cuando en realidad son los arquitectos de nuevos mundos, planetas y galaxias enteras. Otros piensan que diseñan personajes, cuando es mucho más que eso. Le dan vida a increíbles criaturas, crean nuevas especies, construyen imperios, levantan ejércitos, inspiran a las personas a vencer sus miedos, a romper sus límites. Muchas veces la realidad no es como queremos. Por eso se preparan para crear otras mucho más alentadoras. En pocas palabras podemos decir que la ingeniería en desarrollo de videojuegos es mucho más que una carrera. Venimos a ganar, Vázquez, vamos a ganar. ¡Venga! Llevamos un año preparándonos, gimnasio, fútbol, la mentalidad, que es lo más importante. Y acabamos de ganar el campeonato y estamos muy felices de haber participado. Pues es importante demostrar lo que es nuestra garra lince. Para mí el significado de Interlince es un equipo, es familia, es unión más que nada. ¿Qué expectativa tengo? Que serán los mejores interlinces. Este es un evento muy padre que espero que en algún momento de mi vida vuelva a experimentar.
Lo que esperamos de estos juegos es divertirnos, conocer más gente y pasarla muy bien, pero principalmente ganar. Lo que espero de este Interlinces es dedicación, amor y mucha diversión. Cuando tu hijo escoge preparatoria, se enfrenta a la primera gran decisión para su futuro y lo único que necesita es certeza. Por eso, si estudia en la Prepa Internacional UVM. Nuevamente aquí estamos con ustedes en esta conferencia magistral y plática con nuestros invitados especiales, el ex embajador Luis Ortiz Monasterio y Alfonso Segbe, en el nuevo rol del profesionista en relaciones internacionales en la nueva normalidad. Y bueno, vamos a comenzar en la parte más interesante, que es precisamente en lo que vamos a hablar, que nos platiquen un poco su experiencia, sus conocimientos para los estudiantes que nos sintonizan en UVM Radio, así que por favor sintonícenos, esta es la mejor señal aquí en UVM. Y lo que yo quisiera saber, ex embajador Luis Ortiz Monasterio, es que nos platique a los estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales, Derecho y Afinidades, como negocios internacionales también, ¿cuál ha sido esa experiencia suya como embajador de representarnos en los países que cité con antelación? Por favor, señor embajador, díganos. Con muchísimo gusto, muchísimas gracias. Es un gran honor estar frente a ustedes, un gran compromiso también. Me gustaría muchísimo, ya que estamos en una universidad de alto prestigio, resolver un dilema vocacional que es muy importante. Yo no empecé a estudiar Relaciones Internacionales como primera instancia. Inicié mis estudios en la preparatoria para la carrera de abogado. Y en la escuela de abogado me inscribí en la preparatoria precisamente en esa disciplina. Teníamos como maestro, uno de los maestros que cambió mi vida, fue el maestro Mariano Azuela, que terminó siendo después ministro de la Suprema Corte de Justicia y gran amigo nuestro, todavía vive y es un gran amigo. Entonces, pero él tenía entre sus clases prácticas un formato muy interesante, que era invitar a sus mejores alumnos, no sé por qué me invitó a mí, a sus mejores alumnos a su despacho a trabajar los sábados en los casos concretos de abogados. Fui yo con muchísimo gusto, fui con mucho ánimo, porque quería ser abogado. Era mi entusiasmo, era ser abogado. Entonces llegamos a su despacho y nos dimos cuenta de que el primer ejercicio iba a ser un lanzamiento aprovechando la época en la que hizo crisis el tema de las rentas congeladas. Claro. Había que asistir a un evento de esa naturaleza que a mí desde un principio me chocó. Me sentí muy incómodo cuando vi cómo la gente modesta era expulsada de sus casas. Claro. Paulatinamente fui tomando la decisión ese mismo día de cambiar de carrera. O sea, ese fue el factor principal que dijo, por ahí no va, ¿no? O sea, por ahí vamos no va. a buscar otros horizontes profesionales, ¿no? Y coincidió con la inauguración del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Y aproveché precisamente esta ocasión para cambiar de carrera. Y ahora estoy aquí pontificando sobre relaciones internacionales. La verdad es que, pero me di cuenta más adelante, y ya lo diré en qué momento, precisamente cuando, como cónsul general de México en Texas, me tuve que enfrentar casos de pena capital, casos de pena de muerte, en la cual yo me di cuenta que hubiera sido sensacional, que hubiera sido yo abogado también. Entonces esto me lleva de la mano a la interdisciplina. Es fundamental que los estudiantes de ahora, los estudiantes de mañana, enfoquen su interés en la multidisciplina. La multidisciplina es el elemento para mí más importante para poder tener una carrera profesional exitosa. No basta con ser un gran internacionalista,
hay que ser un gran conocedor de lo que es la cultura de México. Hay que hablar, hay que conocer bien las naciones indígenas de nuestro país. Los mexicanos dejados atrás son tan importantes como los mexicanos privilegiados. Entonces, yo siento que el tema de la interdisciplina sigue siendo muy bueno. Pero no solamente interdisciplina, también diálogo intergeneracional entre diferentes edades, entre jóvenes y mayores, entre maestros y alumnos. Eso es fundamental en nuestros días. Por otro lado, el tema del estudio de diferentes disciplinas, no solamente nacionales, sino extranjeras. Tenemos que saber exactamente qué es lo que espera el mundo de nosotros. Tenemos que saber qué es lo que los mexicanos esperan de nosotros. Si no, somos servidores públicos incompletos. Para ser servidores públicos completos, integrales, necesitamos ser fundamentalmente multidisciplinarios. En el TEC de Monterrey, donde tuve el gran gusto de conocer a la doctora Gradilla, impulsamos un programa muy interesante de vinculación entre ingeniería y derecho, en la cual quedó muy claro que las matemáticas no le salían sobrando a los abogados, que era un complemento espléndido, fundamentalmente en esta era de los juicios orales, en las cuales se requiere urgentemente una argumentación lógica para poder ganar los casos. Y eso funcionó muy bien y ha sido muy exitosa esa experiencia en el TEC de Monterrey. Estoy segurísimo que en algunos otros lugares se está replicando o se va a replicar muy pronto. Paulatinamente, en el transcurso de la carrera me di cuenta de que hacían falta muchísimas otras disciplinas que dominar. Cuando fui nombrado embajador en Irán, me di cuenta de que no sabía yo absolutamente nada de temas de energía nuclear. Lo primero que hice durante los 3 meses que tuve de plazo para salir a mi nueva plaza, a mi nuevo nombramiento, fue precisamente el estudiar el Instituto Nacional de Energía Atómica sobre el tema de enriquecimiento de uranio, que para mí era fundamental para poder desarrollar y cumplir las expectativas de México sobre uno. Así es que me puse a estudiar sobre esto y eso me permitió en el propio Irán entender mejor la problemática iraní, que era fundamentalmente su gran litigio con el mundo occidental sobre el tema relacionado con el enriquecimiento de uranio y la mal llamada deseo de armarse nuclearmente. Yo nunca creí en eso, fundamentalmente porque los persas tienen una cultura política muy antigua, muy sofisticada, y que nos hacen que ellos, más que su potencia física, les interesa más el poder suave. Hoy por hoy, para entender el fenómeno del Medio Oriente, tenemos que tomar en cuenta de que Irán es un país fundamentalmente un poder en el campo del poder suave. El poder suave que lo hace enormemente eficaz en esta época tan complicada del enfrentamiento entre los poderes militares entre los diferentes países. Así es que el debate sobre el tema de la interdisciplina nos debe llevar de la mano inmediatamente al tema vinculado con el diálogo entre diferentes generaciones. Y eso también nos trae una lección que es espléndida, que es el tema relacionado con la gran lección de interactuar con los estudiantes. Yo estoy convencido de que la relación entre maestros y estudiantes es mucho más que una relación unilateral, es una relación multilateral, en la cual los estudiantes aprenden de los maestros, pero los maestros aprenden de los alumnos. Esto es muy importante. Este diálogo permanente entre el maestro y alumnos debe llevarnos de la mano a una especie de equidad entre el maestro y el alumno. El maestro y el alumno. Y se acabó la era de oro en el Magister Dixit y solamente en eso que nos quedábamos. Ahora necesitamos varias cosas. Primero que nada, escuchar a los alumnos. 2, y muy importante, propiciar el diálogo con los alumnos en el sentido de que, por ejemplo, los alumnos puedan aprender mucho
de sus propios compañeros. Nunca sabemos que en nuestros propios salones de clase hay experiencias de vida totalmente diferenciadas unas de las otras. Entonces necesitamos urgentemente saber exactamente qué es lo que pueden aportar cada uno de los estudiantes de cada grupo a favor del conocimiento que tengan, del conocimiento de cómo funciona la sociedad mundial. Otra de las cosas más importantes en este asunto es descubrir que existe la posibilidad de aprender de lo que nosotros mismos sabíamos ya. Hay muy a menudo que uno descubre con gusto que estamos escuchando algo que ya sabíamos antes, que no sabíamos que sabíamos. Eso es muy importante, el descubrimiento de nosotros mismos y de lo que sabemos y de las potencialidades enormes que existen en el conocimiento del ser humano. Por lo tanto, mezclar la experiencia con el conocimiento, que en esta escuela es uno de sus fuertes, el conocimiento, la expansión del conocimiento, es fundamental. Conocimiento más experiencia, que es lo que venimos a aportar nosotros hoy aquí, con mucha humildad, con muchos deseos de enriquecimiento mutuo en esta época en que el mundo está más necesitado que nunca de servidores públicos visionarios y completos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador Luis Ortiz Monasterio. Y una pregunta para decirles a los alumnos esas habilidades y competencias que debe tener el profesionista en relaciones internacionales. Si nos pudiera dar algunas bases, algunas aristas que nos pudiera dar luz, por favor. Yo estudié la carrera de internacionalista precisamente en el Colegio de México, que era y sigue siendo un centro de excelencia espléndido, y la verdad es que el primer contacto fue con un magisterio multinacional. Teníamos maestros de Pakistán, maestros de Ghana, maestros de Francia, maestros de Noruega, maestros de propio México, de Víctor Urquidi, por ejemplo, maestro de análisis económico. Entonces, esto me empezó a llevar paulatinamente de la mano en el tema relacionado con la multidisciplina. La multidisciplina son maestros múltiples también, maestros de diferentes experiencias. El caso del Kofi Busia, nuestro maestro de temas africanos, terminó siendo primer ministro de Ghana. En el caso de el maestro Javed Iqbal, terminó siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia de Pakistán. Esto nos permitió desde un principio ver que el conocimiento no estaba acumulado, no estaba centrado solamente en un solo libro. Había que hablar con maestro Sepúlveda de Derecho Internacional, había que hablar con Víctor Urquidi sobre el tema de análisis económico, había que hablar con el profesor Arvid Brodersen para entender la Guerra Fría, el nacimiento de la Unión Soviética, el desarrollo de la Unión Soviética y el potencial de la Unión Soviética en esa época. Eso nos permitió también la primera experiencia internacional. La primera experiencia internacional es salir, en 1961 salimos a Nueva York, a Naciones Unidas. Y ahí descubrí una cosa fundamental, que en mi época los héroes de la película eran las grandes potencias. El canciller Gromyko de la Unión Soviética era un personaje que era aplaudido en los corredores de las Naciones Unidas. Y después, años después, volví ya como comisionado de Derechos Humanos, volví a Naciones Unidas y me di cuenta que ya no eran las grandes potencias las que estaban hasta los últimos pisos, eran las ONGs. Cambió radicalmente el mundo. Así es que yo creo que el tema de la preparación académica tiene que estar acompañado con experiencias tanto de actores como de académicos de diferentes orígenes. Muy bien, pues muchísimas gracias. Creo que nos vamos a una pausa o díganme por favor las personas que están atrás de staff. ¿Sí?
Continuamos, muy bien. Entonces, continuamos. Muchas gracias, embajador Luis Ortiz Monasterio. Y digo embajador porque sé que en una plática que estuve con usted me comentó que, y lo digo para los estudiantes, que la carrera, pues ya cuando tienen, ¿no?, de ser la denominación o el cargo de embajador, es vitalicia, ¿no? ¿Cierto, señor embajador? Entonces es lo que usted me comentó y por eso le digo señor embajador, ¿no? Así que pues muchísimas gracias por su experiencia y vamos a pasar también con nuestro invitado especial, ex embajador Alfonso Segbe. También la misma, señor embajador, me gustaría que me dijera cuál serían las experiencias que quisiera compartir en especial con los estudiantes. Me imagino que la carrera que todos pensamos que es muy fácil o a lo mejor es muy apasionada, pero también ha de tener me imagino, sus flaquezas, su parte a lo mejor difícil, la parte que a lo mejor los estudiantes también tienen que ver que no todo es de color de rosa, ¿no? Que va a haber claroscuros, pero pues la satisfacción es de escoger lo que realmente quieren estudiar. Así que, por favor, adelante. Pues muchísimas gracias, coordinadora Ladilla, y quiero agradecer a la Universidad del Valle de México, a este campus de Lomas Verdes, al rector Ortiz y a la directora Luna por esta invitación, pero sobre todo a quienes nos están viendo, a las alumnas, a los alumnos y al Comité de Relaciones Internacionales. Y pues es un honor estar aquí con un maestro, con un tutor como es el embajador Luis Ortiz Monasterio, quien para mí ha sido pues un gurú, un sherpa, como se acostumbra ahora en el término de las relaciones internacionales, a una guía para que uno no se pierda en este camino hacia la cima. No es una sola, son varias, y son varios estadios que tienen que ver con lo que mencionabas ahorita. Yo quise ser arquitecto toda mi vida, y hoy en día diría que la arquitectura, que no acabé estudiando, sino ejerciendo de distintas maneras, porque la creatividad humana no necesita una carrera para ello, y la arquitectura tampoco se circunscribe en la creación de edificios físicos, sino también en la creación de ideas, en ejecutarlas, en construirlas y de instituciones. Luis Ortiz Monasterio es un gran arquitecto de instituciones y yo he tenido la fortuna de poder crear, cada vez que he llegado a una oficina prácticamente hay que montarla desde cero, hay que poner los conocimientos de todo tipo. Y parte de esa arquitectura se ejerce porque cuando yo iba entre secundaria y prepa, siempre he sido muy sensible a lo que sucede en otras partes del mundo, teniendo muy claro lo que dice Luis. Hay que ser muy sensibles al conocimiento de lo interno. Un expresidente de México decía que entre más profunda es la raíz, más rica es la savia. Y entonces, a medida que conocemos nuestro entorno, en dónde estamos parados y quiénes somos, viene una curiosidad por descubrir y por conocer el mundo. Esas dos cuestiones van interrelacionadas y de ahí la multidisciplina y la parte de transversalidad que hay que tener en la actuación y en el conocimiento universal. Y aquí ya se mezclaban varias cosas, esta parte de la arquitectura, esta parte de conocimiento del entorno, de la historia de nuestro país, pero también de cuáles son los fenómenos de lo que está sucediendo en el mundo. Y yo le diría a quienes nos están escuchando, esa parte de lo que está sucediendo en el mundo es indispensable. Hay que verlo no solo a pasado, sino a futuro, porque el presente no es más que un catalizador entre el pasado y el futuro, es decir, es algo que en el momento que lo dices ya no existe. Por tanto, hay que verlo a prospectivo. Lo que está pasando en este momento en el entorno, en el mundo, es lo que vamos a vivir. Y todo lo que sucede en el exterior nos va a repercutir directa e indirectamente en lo que sucede en nuestras vidas, en nuestras personas, familias, comunidades, en nuestro país. Y por tanto, en ese entorno en el que yo estoy en secundaria y preparatoria, se están construyendo las instituciones internacionales de medio ambiente. El sistema de Naciones Unidas, que en principio es bastante conservador, va abriéndose a los fenómenos del medio ambiente. ¿Por qué? Porque hay una preocupación de lo que ya estamos viviendo en el mundo. En ese momento todavía había mucho que hacer, no sé si lo hicimos bien, si lo hicimos mal, si faltó mucho que hacer, pero es el advenimiento de todos los compromisos
acuerdos, tratados internacionales en materia ambiental por medio del Sistema de Naciones Unidas, que después se va a conocer como Río 92, que es la Convención Marco de Naciones Unidas para los distintos temas de flora y fauna silvestre, biodiversidad, cambio climático, y ya nos alcanzaron todos. Entonces, nos urge todo ello. En aquel momento era prospectiva, ahora ya es una necesidad urgente de actuar. Es decir, el futuro es más cercano de lo que cualquiera de nosotros puede creer. Cualquiera de los fenómenos, porque no solo hay 2 guerras o conflictos abiertos en el mundo en este momento, hay cerca de 34 y muchos se pueden presentar. Entonces hay que estar siendo muy sensibles en el entorno. En ese sentido, pues siempre he tenido una enorme pasión por los fenómenos internacionales, pero había que dirigirlos. Soy un apasionado del derecho internacional público, acabé estudiando la carrera de Derecho, soy de formación abogado, y después lo fui complementando con estudios en materia de Derecho Ambiental y Urbanismo y Relaciones Internacionales y Estrategia, juntando con mi campo de experiencia y de estudios, que es la diplomacia ambiental, la diplomacia de energía, que son valores fundamentales de la política exterior de un país como el nuestro, pero también de la comunidad internacional, y por tanto forman parte de algo que yo recomiendo mucho trabajar ahora, que son las nuevas diplomacias. Y le hablo de las nuevas diplomacias porque la diplomacia no solo es las relaciones entre estados, aplicando la figura del derecho de gentes, el jus gentium, aplicando entre estados, después los organismos internacionales que se dan cita ya en las convenciones de Viena para relaciones diplomáticas, consulares y después para organismos internacionales. El embajador Ortiz Monasterio hablaba de las ONGs, hoy en día conocidas como las organizaciones de la sociedad civil, que ocupan un lugar vital. En cierto periodo de tiempo, Alvin Toffler hace años decía que a las Naciones Unidas y al multilateralismo le faltaba una base democrática porque no estaban representadas las organizaciones de la sociedad civil. Hace mucho que están representadas, pero ahora hemos ido mucho más allá. Y es con la llegada del Internet tenemos una aldea global con audiencias identificadas o no que trascienden fronteras. En las redes sociales y en la interacción en las fronteras y por tanto un mundo que estudia de 130 a 160 países, nos vamos a 196, en algún momento podemos irnos, de pronto en un plazo de 20 años tuvimos 25 países más, y de pronto esto no sabemos con el advenimiento o no de nacionalismos. Pero en ese sentido, la comunicación, las relaciones internacionales van mucho más allá de las fronteras de un Estado-nación como lo hemos concebido, van a las audiencias. ¿Y cómo le llegamos a esas audiencias si no es a través de la diplomacia pública? Ahora solo no hay que hablarse entre gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones. Hay que hablarle a todas esas audiencias que además están segmentadas. Hoy en día, generación pre-Segunda Guerra Mundial, tenemos baby boomers, generación X, millennials, centennials, y muy pronto estarán aquí los también. Y entonces tenemos que hablar de una manera segmentada a todas personas que entienden ya el mundo de una manera diferente, a través de las redes sociales, a través de imágenes, a través de idiomas, y con ello la necesidad de una mayor preparación para conocer el mundo y para conocer el entorno. Entonces, eso es muy importante y es una recomendación que yo ser muy sensible al entorno porque nos va a llegar. Hablaba hace vino la parte de Rusia a Crimea y luego viene esta segunda parte y publica un medio escrito en Chiapas, el conflicto entre Rusia y Ucrania no afectará el precio de la tortilla en Chiapas. En ese momento yo dije, están gravemente, esto va a impactar enormemente la cadena de suministros, la cadena global de granos y cómo está pasando, y cuestión que afecta ahorita la cadena de suministros, las cadenas de abastecimientos, es decir, las tensiones geopolíticas, y por eso me afectan nuestra economía y nuestro actuar, y por eso una de las exigencias hoy en día para
persona que quiere dedicarse a una carrera de política exterior es no circunscribirse a la teoría, hay que ver en el trabajar en ello, asimilarlo e irse especializando. Pero una sola cuestión, hay que saberle a todo hoy en día, hay que estar preparados para tener una capacidad de respuesta en base a retos, riesgos y oportunidades. Apréndanse muy bien todo eso. Bases. Yo a lo que me fui dedicando fue a la diplomacia pública. Inicié en la República con la diplomacia parlamentaria, después hago mi experiencia no solo en la diplomacia, en distintas embajadas, sino también en complementario como es la diplomacia ambiental, la diplomacia energética, pues con frontera, el aire, con el agua, con la tierra, con la agricultura, con todo lo que nos afecta, pero también la seguridad alimentaria y la seguridad energética, que son dos cuestiones clave para nuestra sobrevivencia. A eso hay que incorporarle todos los temas de la diplomacia científica, más cuando vamos saliendo de una pandemia global, de la innovación. ¿Por qué? Porque hay que ver a futuro hacia dónde va a ir todo nuestro sector tecnológico y tuvimos la oportunidad de platicar de esto hace poco, pero siempre, siempre en dónde estamos parados. ¿Qué es México? La importancia que debemos entender para nosotros mismos, conocer muy bien nuestro país y quiénes somos, y a partir de ahí conocer el mundo y poder explicar quiénes somos ante estas tendencias o fenómenos mundiales que se nos van presentando. Y ahí es en donde a mí me toca construir en la Secretaría de Relaciones Exteriores el área de diplomacia pública y de prospectiva. Es la primera vez que en el marco jurídico mexicano está la palabra diplomacia pública. ¿Y qué es la diplomacia pública? Toda esta parte complementaria a la diplomacia tradicional que nos ayuda a explicarnos y al posicionamiento de qué es México y qué somos los mexicanos a través de la diplomacia científica, médica, turística, gastronómica, cultural. Somos una potencia cultural, nuestra diplomacia económica, comercial, somos una de las 20 mayores economías del mundo, somos una de las principales cadenas de suministro mundial como América del Norte. Como América del Norte formamos parte del 28.5% del Producto Interno Bruto Mundial, pero que no se nos olvide, además de América del Norte, somos América Central, somos Caribe, porque nuestras fronteras no solo son norte y sur, somos frontera y parte con el Caribe, somos frontera con el Pacífico y por tanto somos una nación de vocación del Pacífico hacia donde va el nuevo punto equidistante de la geopolítica mundial, somos Latinoamérica y tenemos raíces muy importantes que son los conectores de México. Somos un país de puentes, tenemos raíces afro-mexicanas, lo cual nos vincula con el continente africano. Tenemos cultural y étnicamente también un conector muy fuerte con el Medio Oriente, con la cultura árabe, con la cultura judía, y entonces estamos conectados, y ni se diga toda la influencia europea que hemos tenido en todos sentidos, pero también con el Pacífico, con las naciones del Pacífico. Hemos sido pioneros allá, el embajador Ortiz Monasterio comentaba hace rato del galeón de Manila, de la nao de China, pero también cuando nos ponemos a ver hasta dónde llegó la plata mexicana, que fue la primera moneda en utilizarse en el territorio que hoy llamamos como China, pues es sumamente importante todo lo que ha venido de México, lo que ha conectado, lo que muchos países han asimilado del mundo, y esta es parte de la diplomacia pública, las semillas de origen. ¿Qué sería del mundo sin cacao y sin chocolate? Cuando alguien de Bélgica vengo del país de los waffles y del chocolate, y lo mismo hace alguien de Suiza, se les olvida una parte fundamental, y cuando presentan la gastronomía italiana, ¿qué sería de ella sin el jitomate, sin el tomate? Y así podríamos irnos, malatribuyen a Madagascar y a muchos otros conectores. Todo esto es la diplomacia pública que complementa la diplomacia tradicional y que enriquece el posicionamiento de México en el mundo. Lo hablaba el embajador Ortiz Monasterio de Irán, un país con raíces ancestrales enormes, con el que nos podemos medir en muchísimas cuestiones geopolíticas, de ubicación, de periodos y coyunturas del tiempo, y también de aportes que le hemos dado
al mundo. Como Mesoamérica somos una de las 7 culturas fundacionales de la civilización y solo una de las 2 en las que se creó la agricultura como una disciplina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus intervenciones y bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa y pues por favor sintonízanos en VM Radio, la mejor estación, así que volvemos. Gracias. Cuando tu hijo escoge preparatoria, se enfrenta a la primera gran decisión para su futuro y lo único que necesita es certeza. Por eso, si estudia en la Prepa Internacional VM, con un programa bicultural que ofrece clases en inglés y francés, le da 70% más certeza de terminar la universidad. Prepáralo desde hoy para darle certeza a su futura vida universitaria. Prepa Internacional VM. ¡Prepárate! Because of my education, I use my social enterprise to deliver positive social change in my country. Because of my education, I was able to contribute to a world-class healthcare system. Because of my education, I was able to start a much-needed conversation regarding the importance of diversity, equity, and inclusion in society and organizations. Because of my education, I can provide for my family. The transformative power of education is unrivaled. It is a nation's greatest asset to unlock potential and secure the future. Education fosters curiosity and it delivers innovation. It enables the entrepreneurs who drive economic development, engineers who strengthen infrastructure, and medical professionals who keep communities healthy. As the world faces unprecedented threats to health, justice, and truth, the work of our educational institutions has never been more important. Students are the agents of change in communities. Everyone should have the opportunity to choose an education that will help them contribute to their communities and the world. Gracias, pues estamos nuevamente aquí con invitados de lujo, con el embajador Luis Ortiz Monasterio y también el ex embajador Alfonso Segbe, para hablar del nuevo rol, ¿no?, que va a desempeñar la profesión de Relaciones Internacionales, y hemos estado hablando sobre esas aristas, ¿no?, que debe tener, de tener ser multidisciplinario, pues saber también del contexto internacional, conocer de historia. Por lo que veo, tiene que ser una persona multifacética, ¿no?, en muchos estudios y también idiomas, que es lo más importante. Así que ahora vamos a empezar con la etapa de preguntas y respuestas, que es la que los alumnos nos han hecho para ustedes. ¿Se me lo permiten? La primera pregunta que me hacen los alumnos es: durante sus servicios diplomáticos consulares, ¿qué iniciativas o programas se implementaron para promover la cultura y la imagen de México en la zona de Medio Oriente y en la que trabajaron? Por ejemplo, en Irán, Afganistán, Pakistán. ¿Puede compartirnos algunos ejemplos? A ambos esta pregunta le va bien porque ambos estuvieron en las mismas embajadas. Adelante, por favor. Bueno, desde luego México es una potencia cultural. México no es una potencia financiera, no es una potencia militar, es una potencia cultural. Por lo tanto, el foco en cualquier trabajo en el servicio exterior debe estar
directamente vinculado con la cultura, ya sea en Medio Oriente, ya sea en América del Norte, ya sea en los consulados, ya sea en las embajadas, ya sea en organismos internacionales. Tenemos que mostrar siempre la cara de poderosa de México como potencia cultural. Y la verdad es que el campo es ilimitado y nos ha tocado la gran suerte de impulsar algunas iniciativas muy interesantes que ahora mismo estamos celebrando en Bellas Artes la inauguración de la ópera Florencia en el Amazonas, que se los recomiendo, por cierto, era una gran ópera, una ópera mexicana, que se nos ocurrió llevarla directamente al Amazonas, ya que era sobre el Amazonas, había que llevar al Amazonas, yo era embajador en Colombia, por lo tanto era muy apropiada llevarla a ese lugar para demostrar solamente una cosa, que la ópera no era solamente para las élites, también es recibida, entendida, promovida por la gente con menos afortunada desde el punto de vista de acceso a la educación. Muchísimas gracias, señor embajador. Y por favor, embajador Alfonso. Toda mi vida he sido un promotor cultural, que creo que los mexicanos lo llevamos cuando somos estudiantes en el exterior, cuando viajamos llevamos siempre esta parte cultural con nosotros mismos, de explicar nuestro país desde que les decoramos, movemos, llevamos cada vez que viajamos, cada vez que la artesanía, parte de este sincretismo mexicano, de esta unión de culturas. Entonces eso es muy importante. Cuando yo llegué a Teherán todavía me hablaban de todos los eventos culturales que organizaban en Guadalupe. Entonces imagínense la gran creación que dejaron ahí y por tanto había que trabajar en la misma línea al grado que el Día de Muertos se convirtió ya en Teherán, sobre todo entre la joven, nuestros cánticos, nuestra poesía, porque también una parte de la cultura queremos expresarla es que tiene que ver con ese pueblo y con esa sociedad. Hay que entender y hay que ser sensibles, que no podemos imponer. El Día de Muertos, por ejemplo, que nos enorgullece, que se ha convertido en un gran fenómeno, no necesariamente es fácil explicarlo en el mundo islámico, en donde los esqueletos y las calaveras no necesariamente están bien vistos. Hay que ser también sensibles para explicar y transmitir algo que no se vea como algo más macabro, entonces, y que se vea como un transmisor cultural y como algo que cause alegría. Entonces, son de las cosas que en Teherán toda nuestra gastronomía, las distintas tradiciones populares mexicanas, nuestra creación literaria, poética, se han convertido ya en un elemento que la pintura, la plástica, la fotografía, hay un gran interés, pero hay que hablar siempre cuando transmitimos esta potencia cultural a partir de la identificación que pueda tener el otro a partir de su territorio, qué le interesa, qué le conecta y qué le puedo transmitir. Entonces siempre hay que tener en el lado de la promoción cultural esta sensibilidad. Ay, muchas gracias, qué interesante, y la verdad es que sí, ustedes son nuestros representantes de México en eso. Pero hay una cosa que es muy importante, y eso es, no todos, hay algunos solteros, algunos casados. En el caso nuestro es que el trabajo cultural lo hacemos Ana Limón, Guadalupe y yo. Y curiosa, una cosa muy curiosa en ese asunto fue en Jamaica, en el cual los jamaiquinos no entendían el Día de Muertos. Y había que explicarles a ellos el Día de Muertos. En un momento llegó un instante en que hablaron de si se parecía al vudú. En fin, el reto es muy interesante de mostrar, primero que nada, a partir del presupuesto, de que todos los países tienen su fuerte cultural. Y nosotros tenemos uno y respetamos. Es muy importante no querer imponer culturas de ninguna manera, ni sistemas ni culturas, no podemos, ni sistemas judiciales. Tenemos que ser muy respetuosos de los demás para que nos respeten a nosotros. Así es, la tolerancia, ¿no? La tolerancia. Es lo que fortalecer siempre, definitivamente. ¿no? Muy bien, y una segunda pregunta muy interesante nos dicen,
Bueno, yo creo que ya va a venir la pregunta para cada quien. Para el embajador Alfonso Segbe, ¿cuáles fueron los desafíos más significativos a los que se enfrentó usted y su equipo al brindar asistencia consular durante el Mundial FIFA 2022 en Qatar y cómo lograron superarlos? Claro que sí. Bueno, la parte de Irán en materia de protección y las concurrencias me sirvió mucho para aprender el gran valor de lo que es la política en materia de protección que lleva a cabo la diplomacia. ¿Por qué? Porque a menudo hay diferencias culturales. En el caso de un sistema islámico, sobre todo a las mujeres, están en una vulnerabilidad, acuden a la embajada y se suceden una serie de cosas permanentemente en riesgos que hay en el mundo. En Pakistán a menudo había temas con gente que había querido escalar el Himalaya, el Karakorum, entonces había previamente un tema ya en materia de protección mientras me desempeñé. El caso de Qatar es, México tiene una de las principales aficiones para asistir a las Copas del Mundo. Y en este caso la de Qatar no iba a ser una excepción y en ese sentido hay enormes diferencias culturales. Habíamos tenido ya los antecedentes de ciertas personas que en Medio Oriente y en particular en Qatar se habían metido en problemas por el consumo de alcohol o por algunas otras conductas. Y venía esta cuestión. Desde 2014 contamos con una embajada en Qatar, pero es muy pequeñita, no tiene las dimensiones para lo que se estimaba, que eran entre 70 y 80 mil personas mexicanas que iban a acudir, sobre todo desde territorio nacional, y mexicanos que se encontraban en los Estados Unidos, Canadá o en Europa. Y esto, no obstante que el desempeño de nuestra selección nacional no fue mucho más allá, pues se dio. Pero había varios elementos. Era la parte de protección. Desde luego que se dio y hubo muchos casos y afortunadamente ninguno pasó a mayor. ¿Y por qué sirvió? Porque tuvimos una gran interrelación con todas las autoridades y a todos los niveles en materia de seguridad, en materia diplomática, de protección, hoteles, líneas aéreas y etcétera, para que cualquier que se pudiera producir lo pudiéramos solucionar al momento y no pasar a mayores. Entonces sirvió mucho para esto, sirvió también en materia de diplomacia pública para posicionamiento de México, dado que en 2026 seremos los anfitriones del próximo Mundial, de la próxima Copa del Mundo. Por primera vez un país será 3 veces anfitrión de un Mundial de fútbol, en nuestro caso con México 70, 86 y ahora 2026, y será la primera ocasión en la que 3 países, y en esta vez Norteamérica, seremos anfitriones de una Copa del Mundo. Esto conlleva muchas cuestiones porque un mundial de fútbol no solo es lo que se lleva a cabo en el estadio y ni en 3 ciudades, Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey. Es una oportunidad para dar a conocer nuestro país en el mundo, ya está, es muy conocido, pero para dar a conocer una imagen renovada y fortalecida de México, la interconexión de América del Norte en materia de inversiones, en materia de infraestructura y en materia de turismo. Pero es también un tema de seguridad. ¿Por qué? Porque va a haber que conectarse con Estados Unidos y Canadá, se abre a 48 selecciones en el mundo, se amplía a 45 días el Mundial y por tanto hay que estar preparados. Qatar puso la vara muy alta en el sentido de que ha sido el Mundial más caro del mundo, se habla de 220 mil millones de dólares, es decir, es una cifra estratosférica, cumplieron su objetivo de dar a conocer el país a través de la diplomacia pública. Nosotros lo que hicimos también fue preparar a nuestras instituciones para todo lo que conlleva preparar un mundial y sobre todo en la utilización de las nuevas herramientas tecnológicas, en los temas de seguridad, intercambio de información y la interrelación para la protección consular de todas las personas que concurren a una justa mundialista. Ay, qué interesante, señor embajador, la verdad todo lo que representa eso y nosotros a lo mejor vemos nada más flechazos en la televisión, pero hay mucho trabajo detrás de cámara, ¿no? Creo que el servicio que dieron fue excelente. Muchísimas gracias. Y continuamos con una pregunta para el señor embajador Luis Ortiz Monasterio. ¿Cuáles fueron los retos más significativos que enfrentó al encabezar 2 de los consulados con mayor flujo de mexicanos? Estamos hablando en Estados Unidos, como lo son Miami, Florida y Dallas, Texas.
¿Qué estrategias implementó para abordar las necesidades y demandas de la comunidad mexicana? También quiero comentar que sé muy bien que usted propició un convenio internacional que se llama Sister City, ¿no? En el cual, pues, de hecho, en Dallas-Fort Worth, usted hizo ese convenio internacional donde, pues, ciertos municipios, en este caso como Toluca, habrá otros también Sister City de otras, pues, estos municipios o estados ahí de Estados Unidos con respecto a México. Platíquenos un poquito cómo fue eso, señor embajador. Bueno, la verdad es que el tema consular es apasionante. De hecho, es muy importante tomar en cuenta que Relación Exterior estaba dividida en una parte diplomática dirigida por el entonces Dirección General del Servicio Diplomático, y había un área específica de consular. La diferencia es muy clara. El trabajo diplomático es la vinculación entre estados, y la vinculación consular es con nuestros ciudadanos en los diferentes países. En América del Norte específicamente es complejo en virtud de las cantidades. Los mexicanos, como ustedes saben, los mexicanos llegamos a Estados Unidos inclusive antes que se crean la República Mexicana. Ya existía una presencia enorme de mexicanos en Estados Unidos, y lo que hizo la guerra del 47 fue mover la frontera. No fueron mexicanos que se fueron a la frontera, sino fueron las fronteras que bajaron al territorio mexicano y llegaron a las tierras del norte de Sonora, por ejemplo. Entonces era muy importante el atender este criterio y ver que la diplomacia consular nos permitía una cosa muy importante: vincularnos con lo mejor de México, con los héroes de México que hoy por hoy siguen enviando a México remesas que de verdad que sin ellas sería muy difícil la supervivencia de muchas regiones del país. Claro. ¿Cómo enfrentamos este gran reto? Los mexicanos también en Estados Unidos han caído, en algunos de ellos, en algunos problemas jurídicos muy graves que los ha llevado inclusive a la pena capital. Le pusimos especial énfasis al tema de la pena capital y logramos revivir un programa, una competición consular de México, el 42, que permite a los consulados participar activamente en la defensa de sus compatriotas en caso de pena capital. Entonces fue muy interesante descubrir inclusive cuestiones muy interesantes sobre la política norteamericana desde el punto de vista de derecho. Primero que nada, perdón, señor embajador, lo que pasa es que ya vamos a terminar. Me gustaría aprovechar con esa sinergia en la que estamos ahorita, que nos diera un consejo para los jóvenes estudiantes de Relaciones Internacionales como cierre. Por favor, bien corto, con mucho gusto. ¿Qué es lo que puede decirnos, por favor? Porque ya estamos a punto de cerrar. Bueno, lo importante para los jóvenes es dialogar con las personas mayores y dialogar con las generaciones después de ustedes. Es muy importante tener esa vinculación, esa sensibilidad de las tres etapas de la vida, en la cual los mayorcitos tienen mucho que decir y los jóvenes también tienen mucho que decir. De hecho, los jóvenes son los que van a pagar los compromisos nacionales y extranjeros que México haga durante su Muchas gracias, señor embajador, por su excelente consejo. Y algo breve, por favor, embajador. No subestimar a nada ni a nadie. Todo es importante y para ellos es la importancia de ir acomodando ese rompecabezas de lo que sucede en el mundo, pero no subestimar. Gracias. Muchísimas gracias a los dos, embajador Luis Ortiz Monasterio, embajador Alfonso Segbe. A todos los de Radio VM, muchas gracias por su atención. Gracias. Una producción de VM Radio.